les bendiga en esta hermosa noche, hermanos. Es una bendición de parte del Señor poder estar nuevamente en sus casas por este medio, ¿verdad? Es una gran bendición poder platicar, conversar de la palabra en este discipulado que tenemos, que es de bendición, ¿verdad? Así que quiero que cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y nos permite estar nuevamente congregados por este medio, pero como decía el apóstol Pablo, aunque estemos lejos, estamos unidos en el Espíritu. Padre, te damos gracias esta noche, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te conocemos, te reconocemos como nuestro Dios, pero como nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida, porque nos permites estar de pie, porque nos has fortalecido, porque no ha faltado alimento en nuestra casa, porque has guardado, Señor, a los nuestros. Ahora venimos suplicando, Señor, tu ayuda, tu pronto auxilio, para que tu palabra, Señor, sea ministrada conforme tú quieres a la vida de mis hermanos. Que sea una palabra, Señor, que traiga implícito salvación, que traiga, Señor, edificación, consolación y, si es necesario, exhortación. Te pido que nos llenes, Señor, de un espíritu de sabiduría, de ciencia que descienda de lo alto, Señor, para poder bendecir a tu iglesia, bendecir a tu pueblo, Señor, con lo que tú quieres, con lo que hay en tu corazón. Te pido que lleves todo espíritu, todo pensamiento, Señor, contrario al tuyo, a la obediencia de Cristo, para que podamos, Señor, recibir de tu palabra, que toda distracción en este momento sea quitada en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo tome el control, Señor, para poder bendecir y que podamos recibir, Señor, para poder crecer y accesar a la vida eterna. Danos un corazón dispuesto en esta noche para poder recibir tu palabra. A ti te damos la gloria, el honor, el imperio y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Es una noche bendecida, amados hermanos. Quisiera que platicáramos, siempre el tiempo se nos hace corto. Quisiera que nos metiéramos de lleno al tema. Quisiera platicar de este tema que le puse ordenando la casa, para darle una especie de continuidad al tema a los temas que hemos estado platicando, y el último fue el gobierno en la familia, o el gobierno en la casa, o gobernando la casa, ¿verdad? Que estuvimos platicando y hablamos de aquellas 5 palabras de gobernar. Me interesó este tema porque una de las cosas que se discute mucho es acerca de estar ordenado, ¿verdad? Desde cuando la gente va a iniciar una vida marital, se le dice que se tiene que ordenar, ¿verdad? Tienen que casarse por todas las leyes, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero es para que estemos ordenados delante del Señor. Es más, hay gente que pues se ha añadido a la iglesia y han aceptado al Cristo y solo han estado en unión de hecho, y rápidamente lo que a ellos se les empieza a ministrar es que se ordenen. También pensando en esa palabra ordenar, recuerdo que aparece en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y el Señor vino y trajo orden y la llenó. Y luego pues puso al hombre, y usted sabe toda esa historia. Sin embargo, se ha platicado mucho incluso de ser ordenado para administrar, para tener ordenada la casa literalmente en cuanto a muebles, pintura, no tener desórdenes, ¿verdad? Usted tener sus cuartos bien, sus habitaciones bien acomodadas, cada cosa en su lugar, y creo que eso es una especie de orden. Pero cuando usted empieza a ver en la Biblia y empezamos a profundizar un poquito, nos damos cuenta que la palabra ordenar no necesariamente solamente es esa palabra o ese verbo que quiere dar a entender, poner un orden en cuanto a lo que está desordenado,
sino que también significan algunas otras cosas que esta noche, con la ayuda del Señor, quiero que platiquemos. Quisiera que pusiéramos rápidamente el segundo libro de Reyes, en su capítulo 20, verso 1, lo vamos a poner en la Reina Valera 60. Y dice de la siguiente manera, este texto es muy conocido, ¿verdad? Sería imposible hablar de ordenar la casa sin tocar este hermoso texto en el que pues algunas veces ya se ha platicado, pero esta noche con la ayuda del Señor creo que vamos a aprender algo diferente. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Oiga bien, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Me interesó mucho este pasaje. Vamos a poner una diapositiva ahí y vamos a hablar de tres cosas interesantes que hay en este pasaje, ¿verdad? Que sería la primera orden. Vamos a poner la imagen y si se la pueden poner en grande en su casa, sería excelente. Vamos a hablar de ordena, casa y morirás. Son palabras importantísimas en este texto y con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, pues lo terminamos y si no, le damos continuación la próxima semana. Cuando hablamos de este pasaje bíblico, hablamos del rey Ezequías. Fíjese que hay datos interesantes que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos del profeta Ezequías, del rey Ezequías. El rey Ezequías, dice la Biblia, de hecho se habla en el libro de Reyes, se habla en el libro de las Crónicas y se habla en el libro del profeta Isaías acerca del reinado de este rey Ezequías. Y dice la Biblia que este fue un buen rey, este fue un rey de Judá. Entonces se recuerda que hubo un tiempo que los reinos estuvieron divididos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y tuvieron reyes contemporáneos, ¿verdad? Pero ambos gobernados por un rey distinto. En el caso de Judá, ahí estaba establecida propiamente la promesa que Dios le había hecho a David. Y cuando hablamos del rey Ezequías, la Biblia nos relata que él fue un buen rey. Él fue un buen rey. Él era hijo del rey Acaz. Y Acaz había sido un mal rey, porque había hecho todo lo abominable al Señor, había hecho todo lo malo. Había levantado altares, había hecho, en los lugares altos, había puesto altares, había hecho sacrificios, había idolatrado, había hecho aceras, había hecho baales, etcétera. Todo lo que usted ya de alguna manera sabe que hemos platicado en lo que es idolatría. Y el rey Acaz lo había hecho. Pero cuando Ezequías tomó el trono, Ezequías dice que empezó a hacer lo correcto delante del Señor y derribó todas las cosas que su papá había hecho. Es más, el papá del rey Ezequías había cerrado las puertas del templo, había quitado la orden sacerdotal, había quitado los sacrificios y había llenado de inmundicia el templo, dice la Biblia. Y el rey Ezequías abre las puertas del templo, las reconstruye, las remoza, llamémosle así, y saca todo lo que es inmundo del templo y empieza a limpiar el templo y empieza a instituir nuevamente a los levitas, trae el orden sacerdotal, empieza a quitar todos los altares, derriba los baales, las aceras. Y dice la Biblia que fue un rey que hizo lo bueno delante del Señor. Y eso lo dice en tres libros, lo habla, como le digo, en Reyes, en Crónicas y en Isaías. Lo que a mí me interesó es que viene palabra del profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Lo interesante es, hermano, que el rey Ezequías, cuando usted lee el libro de Crónicas, el libro de Reyes, empezamos a notar
de que él tomó el reinado a los 25 años, empezó a reinar. Y dice la Biblia que tenía 39 años de edad, es decir, tenía 14 años en el reinado, cuando vino palabra del Señor a él diciendo que ordenara su casa porque iba a morir, ¿verdad? Dice que le vino una enfermedad de muerte, era de la piel. Y pues el Señor, usted sabe que después él se voltea a la pared, que tiene su simbolismo. En el libro de Isaías dice que él mismo le pide señal al profeta, que le pregunte a Dios cuál será la señal de que realmente lo va a sanar y que lo va a curar. Y ahí se retrocede algunos grados el sol, la sombra del sol en el reloj de Acaz. Y no vamos a entrar en ese detalle. Le ponen una torta de higos, dice en una de las narraciones acerca de lo que le estoy comentando. Y el Señor le da 15 años más de vida. En total, el rey Ezequías vivió 54 años y gobernó 29 años. Ese fue el tiempo de gobierno del 14 años. A los 14 años vino el profeta Isaías y le dijo que iba a morir, y luego le dan 15 años más, 54 años. Pero cuando el profeta Isaías viene con el rey Ezequías, es interesante que usted empieza a ver el relato bíblico y le dicen que ordene su casa, pero en ese momento Ezequías tenía 39 años y ni siquiera tenía hijos. Fíjese qué interesante. Entonces, es un poquito, dice uno, bueno, ¿qué tanto tenía que ordenar Ezequías? ¿Y cómo es que el Señor viene y le dice, ordena tu casa porque vas a morir, si había sido un buen rey? Es más, acompáñeme al segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 27. En la Reina Valera 60, vamos a leer hasta el 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 27, Reina Valera 60. Dice, tuvo Ezequías riquezas y gloria. Oiga bien, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para la renta del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y aprisco para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios había dado muchas riquezas. Le había dado muchas riquezas a él. Dice el verso 30, Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. En todo lo que hizo. Esto que habla acá es el acueducto, el famoso acueducto que todavía hoy en día están estudiando, ¿verdad? De cómo fue que se hizo eso. Fue una cuestión extraordinaria y lo hizo el rey Ezequías. Ahora la pregunta sería, si un rey relata la Biblia que hizo lo bueno, derribó altares, reparó las puertas de la casa del templo del Señor, sacó la inmundicia, no se dejó ministrar por toda la influencia mala que había tenido su padre Acaz, y encima dice que el Señor lo prosperó en todo. Dígame usted en qué contextualmente podemos entender que el Señor le dice, ordena tu casa, si era una persona que, hablándolo en palabras simples, era una persona exitosa, pues no tenía ningún problema, si lo vemos desde el punto de vista natural como la Biblia lo narra. Eso quiere decir, hermano, que eso lo tenemos que aplicar a nuestra vida, porque hay mucha gente que piensa que porque le ha ido bien, porque ha sido un buen ministro, porque ha tenido éxito financieramente, está ordenado. Y tremendo, porque por eso es que el rey Ezequías se voltea hacia la pared y empieza a llorar y le empieza a decir al Señor, acuérdate de que he andado con justicia dentro de tus caminos, y le empieza a hacer memoria al Señor. Dice que el Señor se conmueve las lágrimas de él, y cuando el profeta Isaías va por la puerta, le dice que regrese y que le dé 15 años más de vida. Ahora la pregunta del millón sería, ¿por qué le dijo que ordenara su casa si
según le relato yo en este momento, bueno, yo se lo estoy contando, pero eso lo dice la Biblia. Hizo las cosas bien. Viene el Señor, le pone una enfermedad de muerte porque enfermó de muerte. Y le dice que va a morir. Entonces podemos nosotros entender que no era un orden como el que la mayoría enseñan, ¿verdad? Que tengan ordenado esto, que sean buenos administradores en lo otro, que sean muy diligentes en esto, aquello, por aquí o por allá, sino que hay algo más que debemos de notar y que tenemos que resaltar en esa palabra ordenar, ¿verdad? Entonces, no sé, yo creo que hay otra imagen ahí, ¿verdad? La que sigue, que aparecen las tres cosas de las que queremos hablar. En la siguiente. Entonces vamos a hablar de estas tres cosas: ordenar, casa y morirás. Porque eso fue lo que el Señor le dijo. De hecho, le estaba dando un indicativo de por qué era que él tenía que ordenar su casa, ¿verdad? Le está diciendo que tenía que hacer algo en un lugar por una situación que se iba a dar, por un evento que venía para él. Entonces vamos a estudiar con la ayuda del Señor esa parte. Vamos a poner la palabra ordenar. Ahí la tenemos en una imagen. Yo he querido ponérselo a usted ahí para que usted me acompañe. Si lo pueden poner en grande, pues sería excelente. Esta palabra ordenar, fíjese que viene del hebreo 6680. Tzabah, que quiere decir mandar o dar mandamiento. Tzabah, raíz primaria, es una raíz que quiere decir constituir, ordenar, quiere decir cargo, constituir, designar, encargar, encomendar, enviar, establecer, gobernar, imponer, intimar. Y ahí está entre paréntesis, dar mandamiento. Mandar, orden, ordenar, prescribir, prohibir, recomendar. Entonces, ahí resalta la palabra, la palabra mandamiento, ¿verdad? Y si usted mira, todas las palabras en las que se traduce esta raíz hebrea 6680, tzabah, está rodeada de ciertas cuestiones que serían como alguna especie de sinónimo, ¿verdad? Quiere establecer, designar, constituir, encargar, encomendar, enviar. Establecer mandamiento, ¿verdad? Incluso ahí dice hasta intimar. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a este señor Ezequías? Pongamos la otra imagen, porque ahí lo tenemos en el diccionario, porque este es el diccionario Strong, pero está en el diccionario Vine. Y aquí el diccionario Vine lo deja ver un poquito más claro, ¿verdad? Más resumido, dice Tzabah, ahí está el símbolo como se escribe, la palabra hebrea 6680, y quiere decir mandar u ordenar, ¿verdad? Sí. Dice Tzabah puede indicar el acto de mandar o establecer una regla bajo la que un subordinado tendrá que actuar cada vez, oiga bien, cada vez que recurra a una situación similar. El verbo tzabah puede referirse a una comisión, a un encargo, tal como el acto de mandar, decir o enviar. Entonces, mire pues, para hacérselo resumido, lo que le estaban diciendo a Ezequías es que en su casa no había mandamiento, en su casa no habían reglas, en su casa no habían ordenanzas. Y recuérdese que le dije al principio que ni siquiera hijos tenía, porque después de que le viene la palabra profética, a los 2 años tiene a un hijo y le pone por nombre Manasés. Entonces, cuando a él le están diciendo ordena, porque está hasta la palabra prescribir, es determinar una orden, establecer un mandamiento. Entonces, cuando el Señor viene por medio del profeta Isaías al rey Ezequías y le dice ordena, lo que le está diciendo es pon mandamientos en tu casa. Una especie de doctrina.
una especie de regla, designa, encarga, es decir, un día tú no vas a estar y necesitamos que hayan ordenanzas, que hayan mandamientos, que se establezca mi palabra en tu casa, porque no hay. Ordenar la casa en esta palabra no es una cuestión meramente de ordenar cosas, sino que a lo que se está refiriendo es de establecer, es de encargar, es de prescribir a las siguientes generaciones mandatos que el Señor ha establecido, porque Él había caminado bien delante del Señor. El problema es, amadísimo hermano, que muchas veces hemos tenido gente, hemos tenido amados hermanos, y usted tal vez conocerá algunos que han sido tremendos amadores del Señor, siervos del Señor, quizá exitosos en lo que hacen, pero al faltar ellos, como no se encargaron de ordenar su casa. ¿Verdad? Que no quiere decir ordenar, tampoco quiere decir de que, bueno, yo le pongo firma a mi hijo por si falto o a mi esposa y hago un testamento y dejo todo ordenado para el día que yo falte. Creo que eso es parte de, y eso es ser uno previsor y precavido. Pero en este caso lo más importante era establecer un mandamiento, establecer reglas, mandatos que vienen de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él había estado haciendo las cosas bien, pero Dios sabía que venía el momento en que Él no iba a estar y que se necesitaba establecer mandamientos, reglas, prescribir, encargar todas aquellas cosas que Él había hecho bien, que Él tenía en su corazón y que hacía. ¿Por qué? Porque al faltar Él, le decía hace un momento, hay gente que han sido muy seguidores del Señor, pero cuando ellos faltan, resulta que los hijos se vuelven unos grandes vándalos, destruyen todo lo que el papá hizo, o lo que la mamá, o los que los cónyuges hicieron, y resulta ser una generación totalmente diferente a la que había habido anteriormente. ¿Por qué? Porque no se dejó ordenada la casa, porque no se dejaron mandamientos en la casa. Quisiera que leyéramos este pasaje bíblico, de 2 de Reyes, capítulo 20, verso 1, pero se lo van a poner ahí en grande en la traducción Nuevo Mundo. Esta traducción lo traduce como se lo estoy diciendo. Dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Por consiguiente, Isaías, hijo de Amós, el profeta, entró a donde él y le dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Y entonces ahí está hasta entre comillas, dice: da mandatos. Ahí ya no utiliza la palabra ordenar. Esa traducción lo traduce como lo indica el diccionario Strong y el diccionario Vine. Esta versión bíblica dice: da mandatos a tu casa, porque tú mismo realmente morirás y no vivirás. Y podría ponerle algunas otras versiones más, pero por causa de tiempo no lo vamos a hacer. Pero lo que quiero que me entienda es que lo que tenemos que hacer es establecer mandatos. Donde no hay reglas, dice la Biblia que donde no hay ley, donde no hay Torah, hay libertinaje. Todo el mundo hace lo que quiere. Y dice la Biblia, fíjese que uno de los pasajes bíblicos impresionantes del Nuevo Testamento dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará a causa de la multiplicación de la iniquidad. Pero la versión judía ortodoxa dice que el amor de muchos se va a enfriar a causa de la falta de Torah, de la falta de ley, de la falta de mandamiento, de la falta de reglas, de la falta de estatutos, de la falta de encargo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando en este pasaje, ordena, le están diciendo: pon mandamientos, pon reglas, pon reglas, pon reglas. Y es interesante porque le decía al principio que este rey ni siquiera hijos tenía, pero él ya tenía que empezar a establecer eso en su cónyuge. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno conoce a veces, no lo voy a legalizar, pero hay veces que el esposo o el cónyuge, el varón, es de una manera de pensar y es muy agradable tratar con él, pero cuando se trata con la esposa es horripilante a usted. Y viceversa, hay veces que con la esposa se puede tratar muy bien, pero con él es diferente. ¿Por qué? Porque no hay reglas establecidas, es decir, no se tiene una misma manera de pensar dentro de la casa. El orden, fíjese que el orden trae unidad, el establecer mandatos, y luego dice que hay que prescribir, hay que dejarlo plasmado para cualquier situación que se pueda dar en el futuro similar. Por ejemplo, si pasara de que hoy murió alguien, la Biblia dice que nosotros no podemos ser como los del mundo,
que se comportan como, porque no tienen esperanza. Nosotros no somos como ellos, como no tienen esperanza. Entonces nosotros empezamos a enseñar cómo debiera de ser el comportamiento de un cristiano. No que no se duela, porque la Biblia dice que cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Imagínense lo que hizo llorar a Jesús, la muerte de su amigo. Entonces es evidente que hay que llorar, pero no hacer aquellas cuestiones y se lee algún pasaje bíblico. O sea, se empieza a poner de alguna manera una manera de vivir, una regla, un mandamiento, para que cuando vuelva a ocurrir una situación así, pues ya se tiene el molde por el cual hay que caminar. ¿Cómo es que hay que hacerlo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si se hace, si vienen finanzas, si vienen dones, si vienen lo que sea, tiene que estar establecido. Hay que poner mandatos, hay que enseñar en la casa, hay que poner orden por medio de mandamientos. Porque si no hay mandamientos, todo el mundo va a hacer lo que quiera. Todo el mundo se va a comportar, todo el mundo en tu casa y en la mía va a tener su propio criterio. Es más, podemos adoptar criterios y mandamientos y ordenanzas del mundo directamente que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces esta noche, para dejarle claro, la palabra tzaba, 66, ¿qué era? 80 creo. Esa palabra es ordenar, que quiere decir poner mandamientos, poner reglas, hacer prescripciones, encargar a la siguiente generación. Eso quiere decir ordenar. Acompáñame a Proverbios capítulo 6, verso 20. Increíble se va el tiempo, ¿verdad? Versión de las Américas. Vamos a leer hasta el 23. Este pasaje es hermoso. Es acerca de este texto se ha hablado mucho, ¿verdad? Dice, porque aquí están dos funciones del papá y de la mamá. El papá, mandamiento, instrucción, y la mamá, enseñanza. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, y al despertarte hablarán contigo. Si me regresas al verso 20, dice, hijo mío, guarda el mandamiento. El mandamiento, lo que le estoy diciendo, yo no quiero que se me pierda. Estamos hablando de ordenar. Y porque hay un evento que va a pasar en el rey Ezequías. Y le dice, casa, ¿verdad? Ordenar, casa, muerte. Esta palabra mandamiento, ahí tenemos otra diapositiva. Esta palabra mandamiento acá, fíjese qué interesante, porque también es una palabra hebrea. Esta palabra mandamiento es la 4687, no es la misma. Es mitzvah o mitzvah, pero su raíz es la 6680, tzavá. O sea que es un derivado. Al final es mandato. Es como decir, están íntimamente ligadas la palabra 4687 con la 6680, que quieren decir prácticamente lo mismo. Entonces aquí cuando le está diciendo mandamiento, le dice, quiere decir, según el diccionario Strong, mandato, sea humano o divino. Dice estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra, precepto. Es la palabra mandamiento que viene en Proverbios capítulo 6, verso 20, que es el que estamos leyendo. Están íntimamente, su raíz es la 6680, mandar, lo que leímos al principio. Entonces, amadísimo hermano, cuando el Señor nos dice que ordenemos la casa, no solamente nos está diciendo ese tipo de orden que a todos conocemos, sino que nos está diciendo establezcan mandamientos, reglas, prescripciones, encargos, sean diligentes, que cuando ustedes hagan algo, también enséñenlo a las generaciones, porque de esa manera se va a quedar ordenada la casa, se va a quedar con mandatos, se va a quedar con ley, se va a quedar con Torah. Entonces, tenemos que platicar un poquito acerca de algunos mandamientos. Así rápidamente vamos a hablar qué tipos de mandamientos deben de haber en nuestra casa. Y aquí encontré algunos. Acompáñenme. A este le puse yo, tienen que haber mandamientos o mandatos, reglas o prescripciones
de prohibición. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. No sé si se pueden poner juntos, pero si no, no hay problema. Versión de las Américas. Dice, y ordenó. Ahí la palabra es itzabá. Esa es la palabra 6680. Y dio mandamiento y ordenó. Esa palabra se traduce de dar una orden, de dar un mandato. Aquí se entiende mucho mejor que cuando el rey Ezequías se lo dice el profeta, ¿verdad? Pero aquí se utiliza la misma palabra, pero al final es un mandato, es un mandamiento. Dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces tienen que haber mandamientos de prohibición en nuestra casa. Mire, tienen que haber parámetros. Tienen que haber parámetros. Recuérdense que cuando estamos diciendo ordenar, poner mandamiento, prescribir, encargar, eso quiere decir que aun cuando estés ausente en algún momento en tu casa, las reglas y los parámetros, este mandato de prohibición se tiene que cumplir, se tiene que establecer, y eso era lo que no había en la casa de Ezequías. Seguramente cuando él no estaba, la gente hacía lo que quería. Y el Señor le dice, todo lo has hecho bien. Yo te he dado riqueza, has sido fecundo, has sido fructífero en todo. Hay algo bueno en ti, pero hay un problema. No has establecido parámetros, no has puesto mandamientos, no has puesto reglas en tu casa. Nosotros tenemos que poner reglas. Mire, hermano, yo no quisiera ser redundante con algunas situaciones, pero hay cosas, hermano, que en nuestros cónyuges, sea esposo o esposa, e hijos, deben tener por entendido que no se deben de hacer. Hay que poner mandamientos de prohibición, parámetros. El Señor le dijo, el Señor Dios ordenó al hombre diciendo, de todo puedes comer menos esto. Entonces tienen que haber cosas que en tu casa no se pueden hacer. ¿Cuál es el punto de seguir preguntando si se puede hacer esto o aquello o lo otro? La regla se estableció. Si se está preguntando ahorita, si se quebranta ahorita en tu cara, en tu presencia, quizás solo porque no estuviste en determinado momento, se hacen un montón de cosas a nuestras espaldas. ¿Qué será el día que faltes? Después se tienen ideas, hermano, mucha gente saca ideas preconcebidas de nuestra casa, de nuestra familia, por el mismo comportamiento de los nuestros, porque no hay reglas de prohibición, no hay mandamientos de prohibición. Y sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? La gente, hermano, se desnuda en las redes sociales, y no está hablando de una manera solamente literal, ¿verdad? Porque también lo hacen. Y después toda la gente se vuelve jurado, juez y verdugo de tu casa. Bueno, si lo hacen con uno, tratando uno de hacer las cosas que hacemos para el reino. Que hoy todo el mundo es juez, ¿verdad? Hoy todo el mundo juzga. Pero esas cosas pueden acontecer motivadas por un comportamiento de nuestra casa. Porque no hay un mandato de prohibición. Mire, le podría decir los textos bíblicos. Si usted quiere me puede llamar y me puede preguntar. Y yo se los puedo dar. Pero, por ejemplo, nosotros deberíamos de instituir parámetros de prohibición. Si te vas a casar, es para toda la vida. No es para un ratito, ni para que en un año estés pensando que te vas a divorciar, ni en 6 meses, ni pensando en unirte, hermano, resguardándote la espalda, ¿verdad? Casarte y decir, bueno, por si me va mal, que no ocupen mi cuarto, por si me va mal, mejor me caso con bienes separados, por si me va mal, hermano. Entonces, ahí eso no está bien. Si no dice la Biblia que el Señor instituyó y dijo que si el hombre no debe dejar a su esposa, que la mujer no debe dejar a su marido, y que si lo deja, que se quede sin casar. Así dice la Biblia. Porque si no, cometen adulterio.
podríamos hablar de los cases y recases, pero no ese es el punto. Lo que le quiero explicar es que nosotros deberíamos dejar por entendido eso en nuestra casa, para que cuando nuestros hijos, nuestra familia, ese paso de fe, ese paso tan trascendental en su vida, que desean tener su casa propia, su familia, su esposa y sus hijos, que vayan entendidos que hay una regla, que hay una prohibición. Eso ya no, ahora todo el mundo se casa y se divorcia como se le viene en gana, incluyendo cristianos. Mire, si hablamos de la sexualidad, tendríamos que hablar de prohibiciones. Mire, está bien que la gente se cuide. Aquí lo hemos hablado muchas veces. Los hombres que tienen que tener cierto cuidado, pero tiene que haber un parámetro, tiene que haber un mandamiento, tiene que haber una regla. Tiene que haber algo donde diga, de esto sí se puede, pero de esto no. Así como lo hizo el Señor ahí en Génesis. ¿Verdad? Porque empezaron que cuidándose, luego llegaron a metrosexuales, de metrosexuales se pasaron allá a cosas de afeminados, a modismos afeminados, y cuando sintamos son homosexuales. ¿Por qué? Porque no hubo un mandamiento de prohibición. Y cuando algo se prohíbe es porque hay una consecuencia, es porque se puede seducir al cuerpo a que caiga y nadie está libre de eso. Y por eso el Señor le dijo a Ezequías, ordena, pon mandamientos, pon mis mandamientos en tu casa, pon reglas. Y la primera que le estoy hablando es una regla de prohibición. Aquí, mire, ¿por qué? Porque es que ahora todo el mundo tiene relaciones premaritales. No hay problema, el mundo así es como está acostumbrado. Y si nosotros no se lo enseñamos a nuestros hijos, si no empezamos a ponerles ese mandamiento de prohibición que no se debe, que no se puede, llámese hombre o mujer, vea usted, porque hubo un tiempo en que solo las mujeres, no, Dios guarde, la mujer pierde la virginidad, pero el hombre no importa porque el hombre no pierde nada. ¿Quién dice que no pierde nada? Pierde muchísimo. Si la Biblia dice que el que se mete con una mujer se liga con ella. Y hay unos que se han ligado con 1000 antes de casarse, llevan 1000 ligaduras ya, y luego esas ligaduras se las meten a su cónyuge con el que se casaron, y después hay que estar ministrando, y hermano, se vuelve un lío, porque no se puso un mandamiento de prohibición. No, hay que enseñarle a nuestros hijos, aún cuando ya no estemos, que ellos les sigan enseñando que hay una regla, un mandamiento que trascienda, que ellos le enseñen a sus hijos que no pueden tener relaciones premaritales, que eso no es de Dios, y poner el mandamiento. Esto no se puede hacer. Pero cuando usted ponga el mandamiento, póngalo acompañado de actos, ¿verdad? No deje que su hija esté sola hasta horas de la noche en un lugar donde usted no pueda verlo. No propicie usted mismo, padre de familia, mamá o papá, no propicie usted mismo que su hijo pueda caer en eso. Ponga el mandamiento y dé el recurso para que no se pueda hacer, ¿verdad? No se puede tener, mire, porque es que muchos patojos han caído en relaciones sexuales premaritales, porque tienen amigos más grandes, ¿verdad? Un patojo de 12 años, 13 años anda con una patoja de 18, 19, que son cuates, y esta que ya tiene otro, o este que ya tiene otro pensamiento, lo destruye. Y si no hay puesto mandamiento, seguro tu hija va a aparecer con un tumor, o tu hijo te va a decir, fíjate que le provoqué un tumor a una muchachita. Eso va a pasar porque no hay reglas de prohibición, mandatos de prohibición. Mire, hemos hablado aquí hasta el cansancio y tendría los textos bíblicos, pero nos tardaríamos demasiado. Hemos hablado aquí hasta el cansancio, pero lo voy a poner, este texto lo voy a poner. Génesis capítulo 28, verso 1, versión de las Américas. Otro mandamiento de prohibición, solo estoy tocando algunos. Esto es con el afán y con el único propósito de que usted vaya a abundar en el tema y sepa que tiene que ordenar su casa como yo tengo que ordenar la mía. Dice, y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó, le tzabá, le dio un mandato de prohibición, diciendo, no tomarás mujer de entre las hijas cananeas. Sí. ¿Y qué? Usted sabe que a Isaac el Señor le dio su esposa y Abraham se la consiguió. No vamos a entrar en ese tema.
Pero ¿qué es lo que sucede? En la iglesia cristiana se enseña esto. La Biblia dice, no se unan con yugo desigual, no se unan con los filisteos, no deseen su prosperidad, no tomen sus hijos ni sus hijas, no lo hagan. Ahí dice, no tomarás mujer entre las hijas de Canaán, no unirse con yugo desigual. Pero como no hay un mandato, ¿verdad? Entonces viene el patojo y es que mira que es tan bonita y ella realmente viene de una buena familia porque en el colegio la conoció, o la patoja, ves que tan bonito y en la iglesia no hay nada bueno y no. Aquí lo hemos enseñado, tiene que haber un mandato. ¿Por qué? Porque si tú no estableces, nosotros no establecemos un mandato de prohibición, lo que va a pasar en nuestras generaciones es que eso se va, recuérdese que eso se vuelve un círculo vicioso, y se va repitiendo. Por eso es que usted ve a una mujer fracasada, la mamá, después la hija, después la nieta, y en ese orden van, porque nunca se puso orden en la casa, nunca se estableció un mandato, y por eso se sigue repitiendo el ciclo. El papá drogadicto y borracho, el hijo drogadicto y borracho, el nieto drogadicto y borracho, el bisnieto drogadicto y borracho. ¿Por qué? Porque no se ordenó la casa al momento de la partida. Aunque nosotros, aunque los ministros, aunque los padres de familia, aunque como empresario hoy seas el más grande ministro, el más grande empresario, el que lo hizo todo bien, el que hizo el acueducto para llevar el agua, aunque seas un Ezequías, el Señor nos enseña esta noche que hay que ordenar la casa. Hay que establecer mandamiento, que no se te olvide, porque nada sirve que nosotros la hagamos bien si vamos a dejar condenadas a nuestras generaciones. Una de las traducciones de Tzavá es encargar, prescribir, dejar escrito una ley o una ordenanza. Así se va a hacer, esté yo o no esté. Pero cuando nosotros vemos los patojos, hermanos, lo que les falta es boca y manos a usted con las filisteas o con las cananeas, o viceversa. Si es un alto riesgo entre los mismos hijos de Dios. Hermano, no sabemos qué sangrecita la que pueda tener o qué trayectoria pueda tener la genética, las generaciones de la persona a la que estoy conociendo dentro de la iglesia, peor fuera de ella. Pero los patojos se siguen uniendo en yugo desigual. Mire este otro rápidamente. A este le puse yo mandato de obediencia. Porque una de las cosas que más cuesta trasladar a nuestras generaciones, establecer un mandamiento de que deben obedecer. No dice la Biblia que debemos obedecer las leyes terrenales, pues porque todas fueran puestas por Dios. Pero nosotros nos vivimos sublevando y no ponemos mandato. Quizás nosotros las estamos obedeciendo, pero ya nuestros hijos ya no obedecen, no digamos a las autoridades eclesiásticas de la iglesia. Somos unos tremendos malcriados y nuestros hijos peor. Entonces tenemos que ordenar nuestra casa, tenemos que poner mandamientos también, no solo de prohibición, sino que de obediencia. Dice Génesis capítulo 6, verso 22, versión de las Américas. Dice, y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había, le había mandado, le había ordenado. Mandamientos de obediencia. Mandamientos de obediencia. Qué difícil es ser obediente, ¿verdad, hermano? Bueno, este tema nos obliga a nosotros primeramente a ordenar, a establecer mandamientos en nuestra vida, limitaciones, porque recuérdese que una de las cosas que está dentro de la gracia, que es conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, es que la predestinación, una de sus traducciones es destino único, pero también se traduce nacer limitado. Es decir, que como nosotros nos conocieron de antemano, porque esa palabra conoció es proginosco, es conocer anticipadamente, y nos llamó, es decir, que teníamos vocación, ¿verdad? Sabe que sí podemos ser fieles, sí podemos ser santos, sí podemos ser perfectos. Hay una vocación en nosotros, porque eso quiere decir esa palabra llamó.
pero también nos predestinó. Y cuando dice predestinó, es nacer con limitación. Es decir, nosotros tenemos que tener limitaciones. Nosotros tenemos que ordenar nuestra vida acorde a reglas, a mandatos del Señor, primeramente, y luego establecernos en nuestra casa. No basta solamente tener bien claro lo que yo puedo o no puedo hacer, sino que velar porque ese mandamiento sea instituido, sea prescrito, sea puesto en nuestra casa y que se cumpla. ¿Verdad? Porque los ministros gritamos un montón aquí, pero ¿en nuestra casa? Usted puede estar juzgando la viga de algún hermano, pero ¿y la paja que está en su ojo? ¿Ya la vio? Tenemos que tener ese cuidado. Mandato de obediencia. ¿Hasta dónde vamos a obedecer? ¿Hasta dónde? Mire, Dios puede venir a pedirnos que hagamos cosas que solamente estando locos por Él podríamos hacerlas. Y esa locura tiene que desembocar en la obediencia, que todo lo que Dios dice, no lo que digo yo, no lo que dice el vecino, no lo que dice el amigo, no lo que dice fulano, sutano, perencejo, lo que Dios dice, hay que obedecerlo. Acompáñenme, Génesis capítulo 22, verso 1. Esa es una versión, lo tenemos en la TLA, en la siguiente diapositiva, la siguiente imagen. Y este texto es bien conocido. Dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. Esta es la versión lenguaje actual, pero ahí dice, vino Dios para ver si Abraham le obedecía, a ver si se había establecido mandato en su casa. Y una manera de ver la obediencia es que te pidan lo que jamás te imaginaste que te iban a pedir y que en obediencia lo tienes que entregar. Nuestros hijos, yo no sé si nuestros hijos de la mesada, lo que tú les regalas, porque la Biblia habla, cuando habla en el libro de Malaquías, y ahorita quizás le voy a arruinar el mensaje o la enseñanza a muchos, pero el libro de Malaquías dice, traed todo el diezmo. Y hemos platicado acerca de eso, de esa totalidad y del 10. Y eso implica regalos, eso implica cosas que podemos conseguir con nuestro trabajo, eso implica todo lo que nosotros puede ser para nosotros ganancia. Yo no sé si a nuestros hijos ya les hemos enseñado nosotros que aún de un quetzalito que usted le puede dar a su chiquitillo, él tiene que apartar 10 centavos para poner mandato de obediencia. ¿Qué será cuando el Señor lo prospere? Y peor que si usted lo está equipando para que sea exitoso en la vida, cuando el Señor venga y se lo pida. No va a obedecer porque no hay un mandato. No hay un mandato establecido en tu casa acerca de la obediencia. Dios puede pedir cualquier cosa y a Dios no se le puede negar nada. Noé hizo todo lo que se le dijo, como Dios lo había mandado. El hijo que hiciera un arca, jamás había llovido. La obediencia, lo que Dios nos manda, jamás se cuestiona. Entonces hay que poner también un mandato de obediencia. Otro mandato más. Ruth capítulo 3, verso 4. Esto en la versión de las Américas. Vamos a leer al 6. A este yo le puse, es un mandato de obediencia, pero para humillarse. ¿Verdad? Porque hay mandatos de obediencia, como el que le acabo de mencionar, que es de dar, ¿verdad usted? Es donde nos ponen esa vacuna contra la avaricia y contra la codicia. El Señor siempre pide, no porque necesite, sino porque Él quiere que no echemos raíces y que no amemos al Dios dinero, al Dios riqueza. Pero este es un mandato de obediencia para humillarse. Qué difícil es humillarse, ¿verdad? El comportamiento de uno suele ser, sobre todo, cuando hay acontecimientos difíciles en nuestra vida, no suele ser de humildad, sino que suele ser de soberbia. Y siempre cuestionar, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Pero hay una inconformidad en nuestro corazón por ciertas cosas que pueden pasar. Ruth podía haber dicho eso, porque a ella se le murió su esposo. No tenía dónde ir. Venía una descendencia de Moab, venía de una descendencia de un pecado de incesto. ¿Verdad usted? Entonces, ella podría haber dicho eso. Sin embargo, escucha lo que dice Ruth capítulo 3, verso 4 al 6. Dios mío, ya se nos acabó el tiempo. Dice, y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acuesta. Descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella respondió, aquí le está hablando Noemí,
a Ruth, su suegra, a Ruth. Y ella respondió: todo lo que me dices haré. El verso 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Hermano, yo no sé qué tan fácil era eso de irle a descubrir los pies a un fulano que no conocía e írsele a tirar a los pies ahí, ¿verdad usted? Y fueron las indicaciones muy precisas que Noemí le dio a Ruth. Si algo nosotros tenemos que establecer en nuestros hijos es que cuando hay una orden que viene de parte del Señor, cuando hay un mandamiento, porque hay mucha gente que se ha querido ensimismar y decir, apoyarse en su propia justicia, en su propia prudencia. Un consejo no lo reciben porque no hay humildad. Y tenemos nosotros que establecer en nuestra casa un mandato de obediencia para dar, para poder, ¿cuál fue el otro que le dije? Sí, para dar, para humillarse. Y mire, sobre todo en este tiempo tan competitivo, a los patojos, a nuestras generaciones que vienen, para nada les gusta ser humildes. Para nada. Y si nosotros no dejamos ese mandato, hermano, lo que va a pasar es que en las generaciones que vienen, a nuestros hijos de lejos los van a ver. Sí les va bien, porque así dice la Biblia, que Él atiende al humilde, pero al orgulloso, al soberbio, lo ve de lejos. El Señor le dijo a Ezequías: ordena tu casa, pon mandamientos. Mandamientos de prohibición, mandamientos de obediencia, mandamientos de humillación, etc. Mira este otro. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Nos detuvimos bastante en esto y creo que lo vamos a dejar en los mandamientos y de repente la otra semana le damos continuidad a lo que es casa y a esa connotación de morirás. Dice Deuteronomio 34, verso 9, Reina Valera 60, si me haces favor, amado hermano. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Había un mandamiento. Esto es un mandamiento de obediencia para ser guiado. Lo que le decía hace un momento, hay muchas personas, y puede ser que en nuestra casa no es que escuche a nadie, ¿verdad? No hay esa cuestión, ese mandamiento puesto que se debe escuchar, se debe de dejar ser guiado por Dios. Dios dejó personas para que nos puedan guiar. En su momento fue Moisés. Moisés puso las manos sobre Josué y el pueblo dice que aceptó con obediencia la guianza de Josué. ¿Por qué? Porque se les enseñó, se puso un mandamiento, una regla. Hay que obedecer para ser guiados. Hay que dejarse guiar. No la Biblia, amado hermano, dice en el libro de Hebreos, dice: obedezcan a vuestros pastores porque ellos son como quienes habrán de dar cuentas por ustedes. Pero ese mandamiento, mire, si ni siquiera está en nosotros, mucho menos lo vamos a establecer. Ese era el problema de Ezequías. Él había hecho muchas cosas bien, quizás las tenía todas. El problema es que no las estaba estableciendo en su casa. Cuando nosotros estamos, es una cosa. De repente, ¿verdad? Si estamos al nivel de Ezequías, o por lo menos andamos por ahí queriendo poniéndonos en el orden del Señor. Pero cuando nosotros no estamos, como dice aquel dicho de usted, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Por qué? Porque hay que poner mandatos. Vamos a terminar con los mandatos. Ya se nos acabó casi el tiempo. Acompáñeme. Este mandato yo le puse, este es un mandamiento que también debemos de establecer en nuestra casa y es de generosidad. Génesis capítulo 44, verso 1, versión de las Américas. Dice: entonces José, Sabá, ahí la palabra ordenó es Sabá, puso mandamiento, estableció una regla al mayordomo de su casa, ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres,
todo lo que puedan llevar. Es decir, los puso rebosantes. Y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Lo que José hizo aquí, hermano, es que le pagaron el grano. Usted sabe toda esa historia. Y vino él y llenó los costales hasta donde se pudo. Y no recibió el dinero. Agarró el dinero, lo puso en la boca de los costales para que cuando ellos la destaparan encontraran su dinero y encima llevaban el grano. Este mandamiento que hay que establecer en nuestra casa es muy importante. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno se ha topado con gente, por ejemplo, uno iba a algún negocio, ¿verdad? Y ese negocio viene de generaciones, pero cuando usted llegaba a ese negocio, le regalaban una su entrada o le obsequiaban algo. Había generosidad ahí. Pero sucede que al ya no estar esa persona, sino que vienen los hijos, resulta que los hijos empiezan a ser miserables, ¿verdad? Y lejos de dar entrada a lo que servían, incluso le quitan y dan menos. ¿Por qué? Porque no se estableció una regla, no se enseñó, no se puso un mandamiento de que así se debe de dar, que se debe dar con generosidad. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que el alma generosa prosperará. Tenemos que poner mandamiento en nuestra casa de que hay que ser generoso. Hermano, pero si ni siquiera ofrendamos, no damos aquellos principios que están en la Biblia que nos enseñan a poder desprendernos de lo que es económico, mucho menos vamos a dar con generosidad. Esa es aquella gente, hermano, que da solo por, como decimos aquí en Guatemala, por lavar la cara. O sea, para que digan, bueno, voy a dar esto, pero realmente no dan generosamente, sino que siempre dan con miseria. Y hay que establecer un mandamiento de generosidad, porque puede ser que usted sea generoso hoy, pero ¿y los que vienen atrás de usted? Y eso le preocupa a Dios, porque así es como las generaciones se destruyen. Entonces, cuando el Señor nos dice esta noche, ordena tu casa, establece mis mandamientos, encarga mis mandamientos, que se siga haciendo tal como lo hiciste tú, le estaba diciendo a Ezequías. Ordénalo, déjalo prescrito, déjalo detallado para que los que vienen, para que tu casa y los de tu casa y los que sigan naciendo en esa prole, porque había una promesa, sigan con ese mandamiento. Entonces lo que puede estar pasando en nuestra casa, quizás tienes tu casa bien nítida, bien limpia, bien arreglada, pero hay un desorden espiritual. ¿Por qué? Porque no hay reglas. No hay reglas. Tú dices hay que ir a la iglesia, ellos dicen hoy no voy. Alguien dice yo no quiero. Tú dices hay que regalar esto. No, eso no, porque eso es mío. Unos están de acuerdo, otros no. Entonces tenemos que establecer mandamientos, mandatos según la Biblia nos los enseña. Uno ha conocido de gente que ha sido muy generosa y después se topa uno con sus generaciones y dice, ni se le acerca a lo que eran sus padres. Pero quizá la culpa no la tiene él, sino que la tuvo su papá, su mamá, por no haber puesto orden en su casa, por no haber establecido mandamientos. Quisiera ponerle este último, ese primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1, en la versión de las Américas. Y aquí ya nos vamos a ir inclinando hacia lo que es la casa, ¿verdad? Porque le dice, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Dice este es un mandato de honra. Dice, y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Y mire la orden que le da, sé fuerte y sé hombre. No vamos a entrar en detalle acerca de esto, hermano, porque si no nos tardaríamos demasiado. Pero cuando le dice sé fuerte, ahí la palabra es sé esforzado. Eso viene una palabra que quiere decir sé esforzado. O sea, las cosas no van a ser fáciles, pero sé esforzado. Y luego le dice sé hombre, y ese hombre viene del hebreo 376, porque usted sabe que la palabra hombre se traduce de diferentes maneras. Pero aquí lo que le estaba diciendo David a Salomón
Y ahorita vamos a leer el resto de los pasajes. Él está diciendo, porque según el diccionario Chávez, tiene diferentes connotaciones. Y le está diciendo, sé hombre en género, es decir, no se te vaya a torcer la mano en el camino, es decir, no te vayas a volver un metro, no te vas a volver un afeminado, no te vayas a volver, ni tengas ese comportamiento. También le dice, sé marido. Sé maestro, le está diciendo con esa connotación de ese hombre, le está diciendo, déjate notar, sé un hombre notable, que se conozca por lo que hace bien. También le estaba diciendo, aquí tengo, le está diciendo, sé varón, ¿verdad? Por eso es que no a todas las personas, hubo un tiempo en las iglesias, cómo se saludaban, ¿qué tal varón? Era un montón de personas que en su género eran masculino, pero estaban lejos de ser varones, ¿verdad? Varón que no tiene tacha. Eso es lo que David le está diciendo. Y sigue diciendo el verso 3. ¿Qué es lo que le recomienda? Guarda los sabá, los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, y para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo, si tus hijos guardan su camino andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre en el trono de Israel. Entonces, hay promesas que no se van a cumplir en nuestra vida o en nuestras generaciones si no se deja ordenada la casa, es decir, si no se deja prescrito, si no se dejan mandamientos, si no se dejan reglas, si no se establecen reglas en nuestra casa. Por eso es que a veces a muchos de nosotros no se nos han cumplido muchas cosas que el Señor ha prometido y le hemos dicho, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es porque nosotros quizás estamos en la lucha de hacer las cosas bien, pero no las hemos establecido en nuestra casa. Quizás en tu persona, en tu caminar, quizás ahí vamos, pero en nuestra casa no se ha dado. Así que esta noche lo vamos a dejar ahí porque ya nos avanzó el tiempo y tenemos que entrar a la palabra casa. Lo vamos a estudiar en 8 días si el Señor lo permite, y si no, pues hablamos de algún otro tema. Hay algo interesante de esto, es que tenemos que decir que cuando el Señor le habla al rey Ezequías, le está diciendo que ordene porque un día él no va a estar. Y de eso vamos a platicar, si Dios lo permite, la semana que entra. Si Él no ha venido, ¿verdad usted? Y no nos ha llamado a su presencia. Yo quisiera dejarle esta noche en su corazón que ponga reglas en su casa. Que establezca reglas. Acorde a la palabra del Señor, establezca mandamientos. Establezcalos en el nombre de Jesús. Póngalos. Porque eso es ordenar la casa. Prescribir. Poner limitaciones. Poner prohibiciones. Enseñar obediencia. Enseñar humillación. Todo lo que platicamos. Y hay muchísimos mandatos más o mandamientos de los que podríamos hablar. Yo solo le di algunos muy generales, porque dentro de esos mandamientos hay subdivisiones, ¿verdad? Por ejemplo, en el de prohibición podríamos hablar de todo tipo de prohibiciones que nosotros tenemos, pero hay una prohibición, pero se le antepone una generosidad, porque el Señor le dijo en el huerto, de todo puedes, menos esto. Entonces el Señor nunca nos va a prohibir teniéndonos aguantando hambre, pues. O sea, no te va a prohibir que comas saqueo si sabe que tienes hambre. No, te va a prohibir esto porque sabe que te tienen abundancia en esto. Las prohibiciones precisamente son para que nosotros podamos caminar hacia lo que Dios quiere, y eso lo tenemos que establecer en nuestra casa y todo lo que platicamos. Pongamos un canto, por favor, y vamos a orarle al Señor. Quiero dejarle esta noche ese pensamiento. Ahí va a ver, si el Señor lo permite, la otra semana. La luz de mi vida. Cuando el Señor vino con el rey Ezequías y le dice que va a morir,
Ezequías llora, usted lo sabe. Y le recuerda al Señor lo que él ha hecho. Entonces viene el Señor y le dice, ok, te voy a dar 15 años más. Y esos 15 años más de vida tipifican misericordia. Usted lo sabe, que ese es el número precioso de misericordia que está establecido y que lo podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia. Simboliza misericordia. La Biblia dice que a nosotros nos amanece nueva cada mañana su misericordia. Pero la misericordia que le hicieron a Ezequías fue para que ordenara su casa. Que ordenara su casa. ¿Y sabe qué fue lo más terrible? Que no lo hizo. No lo hizo. Entonces yo quiero dejarle ese pensamiento a usted. Nosotros no dejemos pasar este momento especial que tenemos en nuestra vida, en el momento, porque hoy a usted y a mí nos está diciendo el Señor, ordena tu casa. Ordena tu casa. Ordena, pon mandamientos. Establezca reglas. En su casa no se mete anatema. En su casa no se mete droga. En su casa no se mete licor. En su casa no se miran programas obscenos. En su casa no se hablan chismes. En su casa no se practican aquellas o cuales cosas. En su casa no se permitan esas modas que están confundiendo al mundo. En su casa no se ven programas de televisión que ofenden al Señor. En su casa, amado hermano, deben de haber reglas. Porque hoy que el Señor nos está trayendo a nosotros, ordena, nos está diciendo, pon reglas, pon mandamientos, prescribe, encarga. ¿Se acuerda que una de las maneras de gobernar era con ejemplo? Pongamos mandatos con ejemplo. Que esta noche el Señor establezca su palabra, sus mandamientos en tu casa, y que podamos empezar a poner por obra todo lo que Él nos ha dejado que pongamos por obra, pero no solo en nuestra vida, sino que en nuestra casa. Él nos hace misericordia hoy y te da vida una vez más en la misericordia que le hizo a Ezequías, que es para nosotros también. Nos da misericordia. Quitemos el 15 y pongamos la palabra misericordia. En vez de 15 años más de vida, nos pone misericordia en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ordenemos nuestra casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y díselo al Señor. Te damos gracias, Señor. Aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Díselo, eres tú, luz en mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, es fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Gracias, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que tu casa sea prosperada. Que tu casa sea ordenada en el nombre poderoso de Jesús por medio del Espíritu Santo, conforme a sus mandamientos que están en tu vida, que es los que has aprendido. Yo te profetizo que van a ser establecidos en tu casa en el nombre de Jesús, para que nuestras generaciones se queden ordenadas el día que nosotros ya no estemos, que estén ordenadas en el momento que no podamos estar presencial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor le bendiga esta noche. Le prospere. Que la palabra de Números capítulo 3, si no estoy mal, sea una verdad en su vida. Pero sobre todas las cosas, que ese pensamiento de poner orden en su casa quede impregnado en su corazón, para que lo podamos hacer en este tiempo que nos extiende la misericordia, que todavía nos amanece la misericordia.
Señor le bendiga, pase una excelente noche, que el Señor le dé un sueño reparador y si el Señor lo permite, nos vemos pronto. Alegres, hermano. Todos los